Bueno, era por colaborar. ¿Quién la quiere inaugurar? Venid para aquí los escritores. No, ya viene una navaja ahora y se me queda. Vamos a abrir por aquí. Vamos a empezar desde aquí. Venid para aquí los escultores. ¿Quién tenía una navaja? Aquí está, aquí. A ver, a sacar una foto aquí y firmar esto, hombre, a ver qué va a ser. A ver. Ponte al lado, ¿cómo sales? Ahí tiene una firma. Esa es la firma del autor. La firmaste como los canteros de toda la vida. ¿Quién me la dio? ¿Quién me la dio? Mira, mira el Muy caso. bien. Tienes firma bien bonita. Ay, sí, sí. Ponte por aquí, a ver. Hacemos un poco, no nos harán entera. Así es Susana. Y los bancos para sentarse también, ¿eh? Vamos a apretar. Ahora viene Javi corriendo. Javi, ponte aquí. Ponte por ahí. Y al centro, y al centro. Bueno, y ahora hay que dejar que se vea. Claro, yo Nada, creo que... dejarnos con los escultores. Carmela, eso es. Nos separamos un poquito. Eso. Ahí está, sí. Se vea, deja que se vea. Que se vea el Hancho. ¿Así? Así. Ahora hay que hacer el selfie acá en la aquí. Uy. Espera un minuto. Mira para allá. Ahí. Y ahora mira para allá. Y ahora miramos para allá. Y ahora hacemos el selfie. Espera un poquito. Pero sí. Carmela, a ver, arriba de aquí. Eso está bien. Aparta la cabeza. Me quiero ocupar el sitio a mí. Eso es, así. Porque la foto va a ser... Claro, la foto es con los pies. La foto es con pies. Un segundito. Uy, no se ven los pies. Entonces, como lo pintaste de un lado y otro, no le vamos a poner Carmela, Carmela. quitándote de la foto. Tú, quieta, hablando que no hay prisa. Un segundito. Ahí. Vamos. Vamos, Troy. Vamos. Para que la tele necesite.
faltaba. No, tú ya. Te cogieron. ¿Sabes qué? Le vamos a poner un vinilo con lo que tiene delante. Porque no me di cuenta, si no yo teníamos que decir por los dos lados, porque es diferente. ¿No? Entonces, pues allá se ve. Y la foto es desde aquí. Claro, entonces es lo que falta. Aquí. Y después viene adelante y es muy atrás. Le pones así la otra. Esto para que sepamos, son asientos. Entonces aquí se sienta la gente, ¿entendéis? Ahora aquí se coge el bocadillo. Pero venido. Venid para acá, ahora podéis venir todos. Ahora os vais sentando. No, aquí no te puedes sentar. Elena no me paga. Venid todos, claro. Sí. Javier, vete para allá. Pero allí hay dos asientos. Ahí está, ahí está. Javier, tú para allá. Ponte ahí, niño, poneros ahí. Allí no lo ves, ponte ahí. Venga, otra ahí. Aquí, poneros hacia aquí. Exacto. Lorca, pon tu vida. Yo os estoy diciendo. Y a la par de Ana. Ahí, Javier, ponte aquí. ¿Y los escultores dónde están? Los canteros. Oye, venid para acá. Ponte ahí detrás de Ana. Ponte allí detrás de Ana. Bruno, vente acá, arrimaros por ahí, así. Que tengas que Un artista a cada lado. Ponte ahí, artista. estar organizando las fotos que le están demandando. Eso es, hasta yo tengo que organizar las fotos. Carmela, vente para acá. Vente para acá. Estaros alguien ahí. Bueno, esto es porque como lo paga ella, habrá que dejarle también es de Dios. Sacan alguna foto. Sacan una foto. Totalmente. Espera un momento. ¿Sabes las TIEs? Sí, saben. Pues eso es lo que importa, las TIEs, la escultura y el orden se puede cambiar. El orden. Pues se lo cambio. Espera un segundo. Mira para aquí, por favor. Vamos. Bueno. Vamos a aplaudirle aquí a los escultores. Vamos. Venga. Está la luz ahí. Sí, un poco contra el... Nada, dejar que eso. Esto. Esto va a ponerlo aquí. Trae para aquí. Eso es. Trae para acá. Escultor, ven para acá. Vení para acá. Sí. Mira, que
momento, claro. La No, pintura yo, es yo tuya. te lo agradezco, pero... Pero quédate aquí con nosotros, quédate aquí con nosotros. Aunque no hables porque no... Quédate aquí. Sí, arráncate. Bueno, hola. Ya lo hicimos. Ah, de repetición. Sí, sí, como no. Oye, como si quieres 100, ¿eh? Bueno, buenos días a todas y a todos. Hoy venimos a colocar esta obra realizada por los canteiros de la Diputación de Pontevedra y quiero hacerles un reconocimiento a todo ese trabajo que realizan. Es de las escuelas más importantes de toda España. De hecho, trabajan en todas las grandes obras que se realizan en todo el mundo, ¿no? Así que quiero comenzar dándole las gracias a Rodrigo y a Bruno. Este conjunto, que se va a denominar Conjunto Escultórico CIES Vigo, como muy bien lo ha nombrado el alcalde de Vigo, que hasta para poner títulos es el mejor. O sea, Darle un aplauso por tengo esto que hacer dijo, darle este darle un reconocimiento. aplauso. Como veis, es un conjunto escultórico que tiene una anécora que representa, pues bueno, nuestro mar y los maravillosos alimentos que de él recibimos, dos bancos que ponen CIES y Vigo y que quiere ser un punto selfie de la ciudad. Así que yo hoy estoy encantada de que la hayamos ya colocado definitivamente y bueno, pues tendremos una escultura más en la ciudad y una escultura más en este Samil maravilloso que es un orgullo para las viguesas y para los vigueses. Muy bien. Gracias, alcalde. Gracias. Muy bien. Gracias. Separaros un poquito que voy a quitar la... No, quédate por ahí, pero... Por guardar las distancias sin mascarilla. Desde hace 5 años, el panorama de la relación entre la ciudad de Vigo y la institución Diputación de Pontevedra cambió radicalmente. Desde la Diputación y durante décadas y décadas pareciera que la ciudad de Vigo no existía, no se le atendía, no había ninguna relación y había una ausencia de la presencia de la Diputación en la primera ciudad de Galicia. Desde hace 5 años el panorama giró y desde hace 5 años la Diputación tiene, como le corresponde a esta ciudad, una presencia notable e importante desde que Carmela Silva es presidenta de la Diputación. Nosotros en el planteamiento de diálogo que hacemos permanentemente con la Diputación no planteamos para Vigo nada a lo que Vigo no tenga derecho. Nosotros no decimos que Vigo tenga en la atención de la Diputación una atención por encima de lo que Vigo significa, ¿no? Nosotros le planteábamos a Carmela y Carmela se planteaba a sí misma por tener la doble acepción de primera teniente alcalde de Vigo y presidente de Diputación, que Vigo tenía que ser atendido como le correspondía. Y así efectivamente fue, y así está siendo, en aportaciones para inversiones, en aportaciones para actividades, en aportaciones para cultura, para deporte, pero también en esto que hoy simbolizamos con esta escultura, ¿no? En hacer que esculturas y que trabajos provenientes, en este caso, de la Escola de Canteiros de Pontevedra y de dos grandes escultores y trabajadores canteiros, trabajadores de la piedra, pues pueda estar aquí en Samil. Y puede estar aquí en Samil con las CIES al fondo. Porque al final el motivo de la escultura, el motivo de esta forma de presentar la piedra tiene que ver con el mar, tiene que ver con las rías, tiene que ver con la ría de Vigo y tiene que ver con las islas CIES. Y un día Carmela me planteó, tenemos una muy bonita escultura y era bueno que se viniera para Vigo. La idea nos gustó, le dimos vueltas, planteamos saber dónde era su más razonable ubicación
primero por lo que tenía de ámbito de mar y de cercanía al mar, y segundo por el punto de atracción selfie, porque vivimos en la cultura de la imagen y ahora todo se hace a través de selfies, ¿no? Venimos de ver dos medianeras excepcionales de este programa que estamos haciendo en la calle Coruña y en la calle Villagarcía, e inmediatamente los fotografiamos, pero inmediatamente los escultores, en aquel caso los pintores y los artistas, quisieron hacer su propio selfie, ¿verdad? Alguno con una cierta gracia que ya comentaré en privado, pero es la imagen. Y vivimos en la época de la imagen. Y esto se va a convertir en un lugar de atracción de selfies. Es cierto que estacionalmente ubicado, porque los ciudadanos venimos mucho más aquí, como es natural, en verano y los domingos de sol de invierno, pero se va a convertir en un motivo de selfie y, por tanto, en uno de esos guiños que una ciudad hace, que a una ciudad se le hace. Yo quiero agradecer mucho a Carmela la cooperación, la de fondo, la real, con esta ciudad, de tal modo que ingentes recursos de la Diputación vienen a Vigo, pero esto se puede combinar con que el resto de los municipios reciban todavía más recursos de los que recibían, porque la gestión juega un papel tan importante en esto. Quiero felicitar a los autores de la obra. Tenemos alguna otra que va a venir también a Vigo, y en Vigo, por la cercanía a las zonas de granito, nos agrada el granito, nos agrada la piedra, nos agrada la escultura en la piedra. Somos de tradición de canteiros y nos vemos reflejados en el trabajo que hacéis en la Escola de Canteiros de la Diputación de Pontevedra. Y esto es lo que hoy planteamos y presentamos. Decía, barajamos muchas ubicaciones, muchas. Creedme que al menos 50 ubicaciones. Y nos pareció que esta era la mejor. Entre otras cosas porque antes aquí había un adefesio, un edificio horrible, que tiramos nosotros y que lo convertimos en esta zona verde de esparcimiento. Y esto significa que en el medio del verde ponemos el granito, ponemos un símbolo de productos del mar y un símbolo del mar, y esto se llama el Monumento CIES Vigo, porque está en Vigo y desde aquí están las CIES. Y como las CIES nos gustan tanto, queríamos tener un nuevo punto de enfoque para selfies y para disfrutar de la visión de la ciudad. A CIES lo queremos patrimonio de la humanidad y será patrimonio de la humanidad. Será patrimonio de la humanidad, lo conseguiremos, ¿verdad? Se retrasará un poco por lo que acaba de suceder hace 2 años y medio, que todos sabemos, pero seguiremos en el trabajo, será CIES patrimonio de la humanidad, y esta escultura pues seguirá aquí y seguirá siendo un lugar de selfies y un lugar de atracción de estos guiños que se hacen en una ciudad y para la ciudad. Carmela, muchas gracias, estamos encantados y seguimos en el camino. Gracias. Venga, la foto con los escultores. A ver. Alcalde, mascarilla. Ay, sí. Para quieto. Para quieto. Sí, hay que acordarse. Espera que lo ¿Estás? Te va a matar un mosquito. Quieto, quieto. Le falta un escultor. Ahí. Que no veo los escultores. Espera. ¿Cómo la? ¿Cuánto bueno sabía? El escultor para el lado. Ahí. Es que el escultor tiene que estar aquí. Ponte ahí. Ahí. Tú ponte más al centro. Ahí.
esta foto lo meto yo en el New York Times. Bueno.